Entonces, después de la celebración del capítulo 12, solo en caso que no hayas estado atento, no viste el video que subimos, no escuchaste el domingo pasado, después de la celebración del capítulo 12 y la alegría porque se estaba dedicando, inaugurando el muro ya, diciendo, ok, terminamos la reconstrucción, tiramos la botella al muro así, y bravo, gracias Señor, y empieza toda la fiesta y celebración y se pone la gente en los lugares, los levitas, todos sirviendo, empieza a funcionar el sistema de sacrificio nuevamente, ¿no es cierto? Muy importante para la vida de adoración del pueblo de Dios, ofrecer sacrificio a Dios, vamos, la adoración está funcionando, perfecto. Después de todo eso, lo que vamos a ver en el capítulo 13 es que el pueblo de Israel vuelve a recaer en actitudes pecaminosas, ofendiendo al Señor y descuidando completamente todo el compromiso asumido previamente. Señor, vamos a adorarte, vamos a seguir con todo, vamos, nos comprometemos a ofrendar, nos comprometemos a la misión, vamos. Capítulo 13, no sabemos qué pasó con todo ese compromiso entre medio. Se olvidó todo eso, nos descuidamos. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, vamos a ver qué pasó con el pueblo de Dios. Y pasaron varias cosas y te las voy a mencionar rápido, punto a punto, rápido lo que pasó con el pueblo y después vamos a cerrar con entendiendo el centro de todo lo que estamos viendo hoy día. Va a ser un poquito más rápido en ese sentido, pero para que tú entiendas qué pasó con el pueblo. Y desde los primeros versos, sigue conmigo ahí, por favor, tu Biblia abierta y ve que Nehemías 13, ya no lo cierres todavía, no era solo para la lectura, es para seguir después metiéndonos en los versos ahí, ¿vale? Capítulo 13, verso 1 al 3, vemos ahí que parece que hay aparentemente una buena reacción del pueblo de Dios ante la palabra, pero no es tan así. Mira los versos 1 al 3. Dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés y allí se encontró escrito que los amonitas y los moabitas no debían formar jamás parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balán para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Suena súper bien, como que leyeron la Biblia, hagamos lo que dice la Biblia. Pero hay un teólogo que dice que lo que en realidad está ocurriendo acá es que el pueblo se volvió legalista, porque la indicación de la palabra de Dios que habían leído era que no debían mezclarse con amonitas y moabitas, quienes eran específicamente pueblos enemigos del pueblo de Dios. Si habían enemigos de Israel, eran los, como dice ahí, amonitas y moabitas. Estos gallos odiaban al pueblo de Dios y hacían todo lo posible para atacarlos, como contratar falsos profetas ahí para que vayan a maldecir al pueblo. Entonces lo que está ocurriendo ahí, dice, hay un teólogo que dice, debían no mezclarse con estos enemigos, no echar necesariamente a todos los extranjeros. ¿Se leyeron lo que decía? No mezclarse con los amonitas y los moabitas, pero al final, verso 3, terminaron apartando de Israel a todos los que se habían mezclado con los extranjeros. Se pasaron un poquito de la raya. Se volvieron más legalistas. Se empiezan a volver más santos que Dios. ¿Cachado esa? Dios dice que esto hay que hacer. No, vamos a ir un poquito más allá, para cuidar más todavía. Vamos a poner más ley a lo que Dios está diciendo, pongámosle un poquito más. Y eso es lo que hacían los fariseos en el Nuevo Testamento. Con un deseo quizás genuino de cuidar los mandamientos de Dios, pongamos otros mandamientos que nosotros creamos para que evitemos, si por lo menos transgredimos nuestras propias normas, pero ya no alcanzamos a transgredir las normas de Dios. ¿Te das cuenta? Como ponemos una reja delante de la otra reja de nuestra casa para que al menos tengamos más protección. Hay una casa que he visto cerca de mi casa, tienen como 3 rejas antes de llegar a la puerta de la casa. Como que se agarraron hasta la vereda, quedaron ahí en Gabriel, ahí sacados así, y como que dejaron la reja ya, otra reja, y otra reja más en la vereda donde uno camina, la casa está por allá. Para meterte a esa casa, imagínate, como 3 rejas para allá. Bueno, algo así estaban haciendo los israelitas. Al leer la palabra de Dios, dice Don Carson, dice, se están volviendo más legalistas, queriendo ser más santos que Dios, y comenzaron a echar a todos aquellos que se habían mezclado con extranjeros. Imagínate eso, separando familias, tú fuera de nuestro,
marido, hijo, no sé, me imagino esa escena, separando ahí personas, familias, rompiendo, etc. Y terminaron, obviamente, cuando uno quiere ser más santo que Dios, en realidad lo único que hace es dañar más que bendecir a otros. Siempre hay algunos así, que son como la policía de Dios. ¿Me has dado cuenta? Quieren como, andan pasándole parte a todos los que no cumplen las normas de Dios, cuando ellos mismos ni siquiera cumplen ahí. Buscando aplicar la ley, condenando a otras personas, mirando en menos, viéndose superiores. Probablemente eso estaba ocurriendo. Suena lindo así a primera lectura, pero al parecer estaban yéndose un poquito más allá, extremistas. Y mientras el pueblo estaba expulsando extranjeros, los líderes de la nación de Israel se estaban emparentando con los extranjeros y especialmente con los enemigos. ¿Viste los siguientes versos, verso 4 para adelante? El pueblo no solo se vuelve legalista, sino que los líderes se corrompen. Increíble, mira, verso 4 al 7, antes de esto, de lo que nos comentó verso 1 al 3, antes de esto el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, que ya lo conocimos, capítulo 4 por allá a Tobías, que en el capítulo 4, verso 13 nos dijo que Tobías era un amonita. Y recién nos acaba de decir el verso 1 que la palabra de Dios decía que no había que mezclarse con los amonitas. Aquí tenía a Eliasib, sacerdote, emparentado con Tobías, y le había acondicionado una habitación grande, una Airbnb, dentro del templo de Dios. Mira, allí se almacenaban las ofrendas, verso 5, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Eliasib estaba a cargo de la pieza o de la casa, del espacio específico en el templo de Dios donde todo se guardaba, todas las recaudaciones, las cosas importantes y lo que se usaba para la adoración. Eliasib se le ocurrió la mejor idea, que ordenar la piecita para darle un alojamiento al enemigo en el templo de Dios. Mira el verso 6. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. ¿Te acuerdas que Nehemías vino a Jerusalén por un tiempo y después volvió a su trabajo en el palacio? Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. ¿Qué onda el compadre ahí? Subarrendando una pieza en el templo para hacerse plata, para tener influencia quizás con gallos como Tobías. El líder empezando a corromperse, dejando entrar al enemigo al lugar más importante, el centro y al corazón del pueblo de Dios. Y este era el líder a cargo de guardar las cosas y las pertenencias del templo, imagínate. Había dejado entrar al enemigo hasta el corazón del templo, el lugar más preciado e importante de la vida espiritual. Dime si no es un peligro grande dejar entrar al enemigo al centro del corazón de la adoración, centro de la familia, al centro de la vida, de donde todo fluye. El templo era lo más importante en el pueblo, no porque Dios estaba solo ahí y no fuera del templo, en otro lugar, pero era la representación en la tierra de donde Dios estaba presente. Ahí vamos a meter al enemigo. ¿Dando cuenta lo grave que está ocurriendo? Y empezamos, cuando metemos al enemigo ahí le abrimos la puerta para que empiece a estar viviendo en medio de lo más importante de nuestra vida, empezamos a ser influenciados por el enemigo, por su maldad, y sutilmente. Y heavy porque podemos estar en el templo y el enemigo podemos estar metiéndolo ahí adentro. ¿Te diste cuenta? En el templo estaba metido el enemigo. Y empezamos lentamente, cuando el enemigo empieza a integrarse, está en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra adoración, de nuestras relaciones, de mi propio corazón. Cuando abrimos poquito la puerta, lentamente se abre todo el resto de la puerta. Y empezáis a ser influenciado por el enemigo, sutilmente, sin darte cuenta. Y olvidamos poco a poco la adoración, la vida de adoración a Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. El pueblo empezó a olvidar la adoración a Dios. Mira el verso 10 y 11
los encargados de desarrollar la vida de adoración del pueblo de Dios, los levitas y los cantores, fueron descuidados y desprovistos económicamente. Así que tuvieron que volver a los campos para trabajar. Mira el verso 10 y 11. También me enteré, cuando volvió Nehemías y vio el estado ahí, me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Verso 11, así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Al entrar el enemigo a la vida, al corazón del pueblo de Dios, los líderes habían sido descuidados. La adoración había sido descuidada. Aquellos que vivían del ministerio pastoral ya no le estaban dando lo que había que dar y tuvieron que volver a sus campos y trabajar en la tierra lejos. ¿Y quién estaba a cargo del templo ahora? ¿Quién estaba a cargo de hacer vivir la adoración del pueblo de Dios? Nadie. Porque el enemigo había entrado a influenciar. Y obviamente eso empieza a destruir a todo el pueblo de Dios. Mira lo que ocurre luego con el pueblo en el verso 15 para adelante. Además de todo esto, por si fuera poco, empezaron a usar el día de reposo para día de comercio. ¿Lo viste? Mira el verso 15 y 17, o 15 al 17. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá, que ya lo habíamos escuchado alguna vez los nobles, y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. ¿Me dando cuenta, aparte de todo lo que están haciendo? El día importante, el día del Señor, el día de reposo, no está siendo usado para lo que fue establecido. Adoración, depender, expresar ese día mi dependencia al Señor. Tú eres el proveedor, Señor, no voy a hacer nada hoy día, nada me va a faltar. Pero empezaron a usarlo para el comercio. Una monedita extra el día sábado, ¿qué va a pasar? Día de reposo, una chauchita y no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Total, Señor igual quiere que yo provea para la casa, pues, obvio, ¿no es cierto? Abrimos la puerta un poco y terminamos abriéndola completa. Poco a poco, cuando estáis siendo influenciado por un enemigo que está dentro. Entonces el día del Señor, todas las semanas del Señor, ¿cierto? No es que hay un solo día, el domingo nomás, el día de Dios y los demás, da lo mismo como vivamos, no. Todos los días de la semana y del año son del Señor. Todo el año es del Señor, toda la vida. Pero había un día específico para recordar, celebrar, para depender y expresar que necesitamos de Él solamente. Por eso el día del Señor no se hacía nada, ni se cocinaba, ni se trabajaba, nada. Pero bueno, unas poquitas chauchitas extra, no pasa nada, ¿cierto? Le bajamos el perfil al día del Señor, al día de reposo. Que hoy día obviamente para nosotros no es el día sábado, ¿cierto? Después que Jesús resucitó, el día domingo es el día del Señor para nosotros. El día de la resurrección. Por eso los cristianos nos juntamos el domingo. Porque Cristo resucitó el domingo. Pero ¿cuánto tenemos en estima el día del Señor? No es que no tengamos que hacer nada hoy día, ni lleguemos a cocinar a la casa, ni podamos movernos, ni nada. Eso, los religiosos van un poquito más allá y hasta el día de hoy incluso hay unos judíos que me contaban algunas personas que han viajado a Jerusalén. Habían, por ejemplo, en el ascensor tú no podías apretar el botón. El día de reposo, el día del Señor, no podemos hacer ningún esfuerzo. Entonces tenían personas para que le apretaran. ¿Dónde va? Dejaban programado, ¿no es cierto? Eso, buena. No puedo apretar. Programamos el ascensor para que se vaya abriendo todo el rato. ¿Cachai? Y empezamos a interpretar la palabra de Dios, obviamente así. Pero sí, el día del Señor para los cristianos sigue siendo súper importante. Hoy día, el día que expresamos nuestra dependencia al Señor, nos congregamos, celebramos a Cristo, resucitó, tenemos esperanza, cuando todo el mundo está en todo lo opuesto. Hoy día es el día para decir, Señor, te necesitamos a ti.
como oramos recién, como cantamos. Por eso es importante para nosotros el día domingo. Pero no estaba ocurriendo eso con el pueblo de Dios. Y finalmente, agregándole esto a algo más, por si fuera poco, lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios era que se estaban también uniendo en relaciones íntimas con extranjeros. ¿Viste? Versos 23 y 24. Dice Nehemías ahí. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Especialmente Moab también, enemigos de Dios. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Es tanta la unidad con extranjeros no creyentes que ya estamos olvidando incluso nuestra fe, nuestra lengua, quiénes somos. Entonces el problema no es matrimonios interraciales, como creo que no me acuerdo quién lo mencionó en uno de los pasajes anteriores de Nehemías. No hay problema en casarse con alguien de otro país, ¿cierto? Aquí hay casos así y no te vamos a pedir que quiebres tu relación porque sea de otro país, ¿cierto? Bien, no, hasta el final, hasta la muerte nos separe. El problema no es la nacionalidad. El problema era que esa unión expresaba algo espiritual ocurriendo de fondo. Esa unidad con el extranjero simplemente está diciendo, me estoy uniendo con alguien que no adora al mismo Dios que yo. Y ese principio es el que aplicamos los cristianos hoy día. Si acaso voy a unirme con alguien que no es creyente, con alguien que no comparte mi fe, con alguien que finalmente lo más probable que ocurre es que termina cediendo como el pueblo de Dios y termina olvidando a quien amas en primer lugar. ¿Estás dando cuenta de lo que ocurre con el pueblo de Dios? Capítulo 12 hubiese terminado ahí mejor, todo bien, todo bien. Pero el capítulo 13 nos muestra la realidad. Esta es la realidad del ser humano. Parecía que todo estaba perfecto, pero... Y en realidad sí, las cosas estaban funcionando. Hasta el capítulo 12 siguen funcionando. Hay adoración, hay líderes que están ahí, que son confiables, fieles, que están buscando que el pueblo de Dios adore al Dios verdadero. Está funcionando la cosa. Pero siempre en medio del crecimiento, siempre en medio del avivamiento, ¿cómo se llama? Donde personas empiezan a despertar a la palabra de Dios, conocen a Cristo, hay conversión. Siempre en medio de todo eso, hay algunos que solo aparentan. Siempre en medio de eso, hay algunos que solo aparentan. ¿Te diste cuenta en el pasaje? Siempre en medio del crecimiento hay algunos que no están creyendo genuinamente. Hay algunos que no están necesariamente comprometidos genuinamente con Dios. No están necesariamente naciendo de nuevo en la palabra de Dios. Siempre en medio del crecimiento hay algunos que están en otra sintonía. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. Déjame mostrártelo rápido. Mira lo que vimos constantemente en todo el pasaje. En varios versos, Nehemías dice, no es todo el pueblo. Hay algunos en medio de este crecimiento que están en otra sintonía. Mira el verso 4, ¿no es cierto? Eliasib, él es el ejemplo ahí. Antes de esto el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes, y empezó a meterse con el enemigo. Verso 11, jefes encargados del templo, así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué están descuidando el templo? Hay algunos, no todo el pueblo. Verso 15 lo dice literalmente, durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y corrompían el día del Señor. No todos. Verso 17, ¿lo viste? Así que censuré la actitud de los nobles de Judá. No todo el pueblo, algunos. Verso 23, de nuevo lo dice literalmente. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod. Y al final, el verso 28, hay un personaje específico, a uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat, el horonita. ¿Estás dando cuenta? En medio del crecimiento del pueblo, en medio de la celebración y la vida que Dios está reconstruyendo, siempre hay algunos que están en otra sintonía.
que vuelven atrás, que están escuchando, expuestos a la palabra de Dios, que pasaron por el capítulo 10, donde se abría, 9, 10, se abría la palabra de Dios, estaban respondiendo a ella. Pero siempre hay algunos, están con los oídos tapados, están con el corazón puesto en otro lugar. O quizás no quieren renunciar a su vida, a lo que yo he construido, en lugar de lo que Dios puede construir. No quiero renunciar. Hay algunos, y obviamente mi deseo es que esos algunos que puedan estar en la iglesia Puente, hoy día puedan renunciar a esa lucha contra Dios, puedan volverse a Dios, puedan renunciar al enemigo y su influencia, puedan volver al celebrar el sábado o el domingo en este caso, el día del Señor como corresponde. Dependo de ti, Señor, tú eres mi Dios. Amigo, el capítulo 13 no es el final feliz de la historia, pero es el final real que la Biblia nos muestra. Y me encanta la Biblia porque la Biblia es realista. No hay ninguna historia en la palabra de Dios que sea un cuento de hadas, que te pinta la historia perfecta, como típica película. Son personas reales, con vidas reales, en medio del pecado y del mundo caído. Así es la realidad del ser humano. Entonces, cuando Dios va construyendo su pueblo a través de su palabra, siempre hay fruto, siempre hay conversión, siempre hay personas que están disfrutando una nueva vida, como lo estamos viendo. Pero también hay algunos que no. Y a esos que no queremos invitarlos, hoy día obviamente, a que no se resistan más, no sigan prefiriendo su pecado y su vida lejos de Dios. Quizás que se ven bien por fuera, pero que no están dispuestos a por dentro, renunciar a su propio gobierno de su vida. Y Dios, por su parte, no está dispuesto a renunciar a su compromiso de reconstruir un pueblo santo. Dios nunca se va a cansar de buscar reconstruir un pueblo nuevo, con un carácter diferente, con una expresión de su carácter en este mundo. Dios nunca va a renunciar a construir un pueblo así, que eche el enemigo del templo, del corazón de su vida, poner líderes confiables, cerrar las puertas de la ciudad para que no entre nadie en día de reposo. Dios nunca va a estar, se va a cansar de construir ese tipo de pueblo así. Y Nehemías es la prueba de eso, de que Dios no se va a cansar ni va a renunciar a su trabajo de construir un pueblo nuevo. ¿Lo viste? Él mismo se encargó de echar a, ¿cómo se llama este compadre? Sanbalat, Tobías. Nehemías mismo se encargó de echar a Tobías del templo. Dijo, llegué, eché todos sus cachivaches, verso 8, lo saqué de la cuestión, llené la pieza de lisoform para limpiar y desinfectar del pecado del enemigo aquí. Nehemías se encargó de echar al enemigo. Nehemías se encargó de cerrar las puertas para que se celebre el día de reposo como corresponde. O incluso tuvo actitudes, ¿la viste? Como en el verso 25. Actitudes que me llaman un poco la atención. No sé si aplicar eso en mi ministerio, pero dice, entonces los reprendí, los maldije, algunos de ellos los golpeé y hasta le arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Dije, Señor, ¿me estás hablando? ¿Tengo que hacer esto con alguien? No sé, quizás algún mechoneo santo. Espero no tener que llegar a eso, ¿no es cierto? No, ustedes son tremendos. Nadie que hacerle eso. Nadie aquí que hacerle eso. Pero no, es interesante porque no se nos dice que la Biblia nos dice que esté mal ni bien lo que hizo Nehemías. Simplemente nos está diciendo, esto fue lo que hizo Nehemías. Ahora tenéis que ver, no, claramente eso no es la manera mejor de pastorear una iglesia. Pero es increíble, porque en medio del pecado del pueblo, Dios está reprendiendo. Dios está celoso de que su pueblo viva una vida de santidad. Vuelvan a vivir la vida que Dios quiere que vivan. Vuelve a unirte a su propósito, a su voluntad. La manera de hacerlo no es la mejor manera. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. En medio de nuestra ruina, amigos, como lo hemos visto en Nehemías, en medio de nuestros fracasos espirituales, en medio de nuestro pololeo con el pecado, que ya pareciera que es común en nuestra vida,
en medio de nuestras transacciones, de nuestras convicciones. Hay otra cosa más importante, empiezo a transar mis convicciones. Dios no viene a golpearnos, como lo hace Nehemías acá. No viene a maldecirnos, no viene a sacarnos los pelos de la cabeza. Dios mismo viene a poner su propia vida como sacrificio. Él pastorea de una manera completamente diferente. Jesús mismo recibe los golpes. Jesús mismo no solo le tiran los pelos de la cabeza, sino que le ponen una corona de espinas en la cabeza. Jesús mismo es maldecido por nosotros y expuesto, desnudo en una cruz, para que nosotros seamos tratados como Él merecía ser tratado. Esa es su manera de pastorearnos. Esa es su manera de decirnos: vuelve, quiero perseverar en rescatarte. Por eso te quiero invitar esta mañana a poner tus ojos en Él, en Jesús, ser hechos nuevos por Él. Quizás durante todo el recorrido de este libro de Nehemías, del 1 en adelante, no sé cómo ha sido para ti. Quizás comenzaste el proceso de reconstrucción con Nehemías, con reconstruir tu propia vida. Quizás en el proceso Dios te ha ido sanando, te ha ido restaurando, te ha ido haciendo nuevo a medida que has visto la obra de Dios en Nehemías, en medio de tu ruina espiritual. Pero quizás llegamos al capítulo 13 y nos damos cuenta que estamos igual que el pueblo de Dios. ¡Ay, por qué! De nuevo. Volví a fracasar. He olvidado los compromisos que yo mismo hice con el Señor. ¿Has transado en alguna área de tu vida? ¿Has dejado entrar al enemigo aspectos importantes de tu corazón? Quizás un buen momento para rendirnos hoy día nuevamente, abrazar a Cristo y que nos haga nuevas personas con su carácter, como le pasó al apóstol Pedro. Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Ahorita más tarde, 3 veces. Yo no lo conozco. Tenemos la historia en un libro con los niños, les encanta leer eso, ¿verdad? No lo conozco. Sí, tú eres. No lo conozco. Pero el Cristo resucitado es el que viene a Pedro y le da la oportunidad de decir 3 veces: te amo, Señor. Perdóname, te amo, Señor. Tú sabes que te amo, Señor. Me dice, eso no es gracia. Para todos los que llegan al capítulo 13 y dicen: yo estoy así. El Señor te dice: ven. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Ven. Y una vez restaurado, lo envía a la misión. Anda a dar a conocer. Lo que has recibido, anda a regalarlo. Ese perdón que hay recibido, anda a darlo a otros. Y eso es lo que quiero que terminemos haciendo, orando y pidiéndole al Señor que nos restaure, nos haga nuevos. Y quizás haciendo la misma oración con la que termina Nehemías, ¿lo viste? Verso 31. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Quizás no vaya a decir nada más al Señor hoy día, pero solo esa frase, con un corazón genuino, Dios la va a escuchar. Acuérdate de mí, Dios mío, favoréceme. En la obra de Cristo, ahí quiero clavarme con Él, por su gracia, y favoréceme. ¿Qué te parece si oramos? Señor, al terminar Nehemías ahora, te quiero rogar que hagas de nosotros nuevas personas. Que en el proceso de reconstrucción hemos guateado, hemos fallado, hemos vuelto a nuestros ídolos, hemos amado más otras cosas, hemos transado nuestras convicciones, nuevamente hemos descuidado nuestra adoración a ti, pero una y otra vez hay gracia disponible para todos los que fallamos en Cristo. Y te quiero pedir, Señor, que esta mañana esos algunos que están ahí, que no quieren renunciar a su gobierno, y no quieren doblar la rodilla, que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo les dé la convicción de necesidad de ti. Haga lo que nadie más puede hacer en sus corazones. Y esos corazones sean doblados ante el Rey Jesús, que no viene a tirar las mechas, sino que viene a poner su vida por nosotros. Haznos nuevos, renueva nuestros corazones, Señor, y danos convicciones firmes en ti para vivir en este mundo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.